Te están robando el foco sin que lo notes. Cada vez que saltas de una cosa a otra, no solo estás perdiendo tiempo, estás perdiendo carácter. Maquiavelo lo sabía bien. Quien no controla su atención, termina ejecutando los planes de alguien más. Este video no busca motivarte. Viene a mostrarte que el enfoque no nace por inspiración, sino por una decisión dura, incómoda y pocas veces tomada. El enfoque no aparece ni desaparece por azar. Es una herramienta que se decide usar o dejar de lado. Y cada vez que renuncias a usarla, alguien más la emplea en tu contra. El entorno actual está diseñado para fragmentar tu atención, para convertir tu mente en un terreno disponible donde otros imponen sus intereses. No estás cansado por casualidad. Te están drenando con estímulos que aparentan urgencia, pero solo desvían tu energía. Maquiavelo no veía el enfoque como una simple cualidad. Lo comprendía como una herramienta de poder. Quien logra enfocarse, toma decisiones. Quien no lo hace, termina reaccionando. Esa es la línea que separa al jugador de la pieza en el tablero de otro. Enfocar es saber filtrar el ruido sin suavidad ni romanticismo. Es aprender a decir que no, con una firmeza que incomoda a quienes dependen de tu distracción. Si estás entendiendo esto, no solo mires. Suscríbete y deja en los comentarios esta frase: no soy pieza, soy jugador. Así sabré que estás donde pocos se quedan, en el juego largo. Una mente sin entrenamiento pierde fuerza. Da igual cuánta inteligencia creas tener, sin enfoque no hay acción concreta, solo ideas sueltas. Por eso acumulas planes que nunca se materializan. No es incapacidad, es falta de permanencia. No sabes quedarte el tiempo necesario en un solo lugar para generar impacto. El enfoque no es algo opcional. Es el cimiento sobre el que se levanta cualquier logro que valga la pena. Si no lo cuidas, todo lo demás se convierte en adorno. Detente un momento y piensa, ¿cuántas cosas dejaste a medias este año? No es solo un tema de productividad, es una cuestión de respeto hacia tu tiempo, tu energía, tu vida. Cada interrupción que permites deja una marca, una fisura en tu propósito. Y muchas veces ese sabotaje no viene de afuera, sino de ti. Cambias de tarea en tarea, saltas de una distracción a otra como si todo tuviera el mismo peso. Pero lo sabes, algunas cosas tienen más valor que otras. Sin una brújula interna clara, terminas siguiendo el ruido, no la dirección correcta. Maquiavelo sabía que un líder no se define por tener todas las respuestas, sino por su capacidad para decidir dónde poner la atención. Enfocar es precisamente eso, elegir con estrategia. No se trata de descartar lo superficial por sistema, sino de comprometerse a fondo con lo que realmente importa, incluso cuando incomoda. Porque enfocarse no siempre resulta agradable. A veces es repetitivo, solitario, agotador. Pero en ese punto es donde se separa quien busca impresionar de quien está decidido a construir algo duradero. Hay una trampa silenciosa que rompe el enfoque: depender de la motivación constante. Esperas sentirte inspirado para moverte, pero la inspiración es inestable. Llega cuando quiere, no cuando la estás esperando. El enfoque auténtico se sostiene sobre una estructura interna firme, una que no se derrumba con cada molestia, aburrimiento o tentación. Si necesitas sentirte en el estado ideal para avanzar, vas a quedarte inmóvil durante buena parte de tu vida. A cada vez que eliges enfocarte, le estás diciendo a tu mente: esto tiene peso. Y tu mente escucha, se adapta, se fortalece, se afina. Pero si constantemente cedes ante cualquier impulso, le estás enseñando que todo puede interrumpirte. Con el tiempo, sostener tu propia atención se vuelve casi imposible. No por cansancio,
sino por la forma en que fuiste entrenándote a rendirte. La mayoría no sufre por falta de enfoque, sino por falta de dirección. No tienen claro lo que quieren y por eso no saben qué dejar fuera. Mientras esa confusión exista, todo seguirá drenando su energía. Maquiavelo lo sabía. Sin claridad, estás expuesto. Porque sin un foco claro no hay resistencia al deseo inmediato, no hay constancia en el proceso y tampoco liderazgo sobre uno mismo. Aquí es donde muchos se quiebran, porque enfocarse duele. Duele decir no a lo que suena atractivo, pero no te construye. Duele ver a otros avanzar en rutas que tú decidiste no seguir. Duele sostener una elección firme cuando todo a tu alrededor grita cambio y novedad. Pero eso es lo que distingue a quien vive con dirección. Elige lo que importa y lo sostiene, incluso cuando nadie más lo haría. Tarde o temprano tendrás que elegir una vida que se ve bien por fuera o una que se construye con propósito desde dentro. Y esa elección no es épica, es diaria. Está en lo que ignoras, en lo que repites, en lo que sostienes aunque nadie aplauda. El enfoque real no hace ruido, pero forja una mente imposible de manipular. Esto no es un llamado a hacer más. Es un recordatorio brutal. Si no decides a qué vas a entregar tu atención, alguien más lo hará por ti. Y cuando eso pase, dejarás de escribir tu historia para convertirte en un personaje funcional en el guión de otro. Existe un control más poderoso que cualquier dictadura externa, el que se instala en tu mente. El enemigo más efectivo no es quien grita, sino quien consigue que pienses por él. Cuando cedes tu criterio a lo que otros opinan, esperan o creen que deberías ser, pierdes tu soberanía. Puedes parecer fuerte, pero si tus decisiones nacen del miedo a decepcionar, estás gobernado por voces ajenas. Recuperar tu soberanía mental no tiene que ver con pensamientos positivos ni con controlar cada emoción. Es recuperar la autoridad sobre lo que permites entrar y lo que eliges obedecer. Algunas vidas se ven exitosas por fuera, pero por dentro están llenas de ansiedad, desconexión y agotamiento. No por falta de logros, sino porque fueron construidas con los ladrillos que otros les lanzaron. Nadie les quitó nada. Fueron ellos quienes cedieron su soberanía mental a cambio de aprobación, rutina o compañía. No hacen falta cadenas para atraparte, basta con una idea mal sembrada. Y si no prestas atención a lo que habita en tu mente, acabarás ejecutando el plan de alguien más sin siquiera notarlo. Esa es la trampa moderna. Vivir bajo la ilusión de libertad, mientras nuestras reacciones siguen siendo automáticas y condicionadas. Cuestionar tus reacciones no te debilita, te fortalece, te vuelve peligroso para un sistema que se alimenta de impulsos automáticos. En un mundo diseñado para que reacciones sin pensar, detenerte a observar tus respuestas internas es un acto de rebelión silenciosa. ¿Por qué ese comentario te ofendió tanto? ¿Por qué te inquieta que alguien no te responda? ¿Por qué temes decepcionar a personas que apenas te conocen? Si no afilas tu conciencia, seguirás obedeciendo traumas, miedos y expectativas vencidas. No es paranoia, es higiene mental. Es tener el valor de detectar qué partes de tu mente aún están secuestradas por narrativas que ya no te representan. Y aquí viene lo incómodo. No puedes ser libre si sigues necesitando validación, porque quien depende de la aprobación está dispuesto a modificar su pensamiento para encajar, y cada vez que lo haces, tu capacidad de sostener una verdad propia se erosiona. Puedes maquillarlo de empatía, de diplomacia, incluso de madurez emocional, pero si silencias tu voz interna por miedo al juicio externo, estás entregando tu soberanía a cambio de migajas de afecto. Ahora imagina esto: cada pensamiento que no cuestionas se convierte en un mandato.
cada emoción que ignoras se transforma en una deuda emocional que alguien más terminará cobrando. Y si no te haces responsable de tu arquitectura mental, alguien más la rediseñará por ti. No se trata de resistirte a todo, sino de construir un criterio propio que no se derrumbe cada vez que te contradicen. Ese criterio se llama poder interno, y no te lo da ningún título ni ningún logro. Te lo da la claridad de saber quién eres, incluso cuando nadie te está mirando. La soberanía psicológica también implica soltar el rol de víctima, cuando ya no aplica. No porque no te hayan herido, sino porque mientras sigas moldeando tu identidad desde el dolor, vas a justificar tus bloqueos como si fueran parte de tu esencia. Y no lo son. Son heridas no procesadas que se convirtieron en creencias. Y toda creencia sin revisar puede transformarse en una jaula invisible. Tener una mente soberana es aprender a convivir con la incomodidad de pensar distinto. Es poder decir, esto no lo creo, incluso si todos aplauden. No por ego ni por rebeldía vacía, sino porque sabes que pensar por ti mismo es el único terreno donde nadie más puede manipularte. Ese nivel de claridad da miedo, porque te deja sin excusas. Ya no puedes culpar a tus padres, ni al sistema, ni a tu historia. Te pone en el centro, y desde ahí o lideras tu mente o se la entregas a otro. Muchos creen estar despiertos porque se informan, porque leen, porque reflexionan. Pero si todo ese conocimiento no ha transformado la forma en que toman decisiones, entonces solo están decorando su jaula con libros. Lo que distingue a una mente soberana no es cuánto sabe, sino cuán dispuesta está a desaprender, a detectar cuando una idea ya no sirve, a soltar certezas sin desmoronarse, a escuchar críticas sin implosionar y sobre todo, a estar en soledad sin sentirse abandonada. Porque cuando la mente se vuelve un territorio seguro, ya no necesita que el mundo lo sea. Por eso es necesario preguntarse sin anestesia, ¿tus decisiones nacen de ti o del miedo al rechazo? ¿Tu silencio brota de la sabiduría o de la inseguridad? ¿Tu deseo de encajar viene de la paz o de la urgencia por no ser excluido? No respondas rápido, obsérvate, y si algo se mueve dentro, ahí empieza el trabajo. No con frases motivacionales ni con afirmaciones vacías, sino cuando decides mirar hacia adentro sin disfrazar lo que ves. Cuando una persona se posiciona con precisión, deja de moverse por inercia, ya no reacciona por impulso ni actúa por miedo. Tampoco se deja arrastrar por la necesidad de ser validada. Tiene plena conciencia de dónde está y para qué está ahí. Esa claridad desarma. Mientras otros opinan, se lamentan o se exhiben, quien tiene precisión ejecuta. Se mueve con una dirección tan firme que cualquier intento de manipulación se estrella contra su muro interno. El problema es que muchas personas se posicionan desde el dolor, no desde el criterio. Ocupan roles para no sentirse solas, se adhieren a causas por miedo a no pertenecer, se atan a relaciones por temor a quedarse sin opciones. Y cuando alguien se ubica desde ese lugar, todo en su vida se vuelve reactivo. No hay estrategia, solo una urgencia constante por ser aceptado, incluso a costa de sí mismo. Así es como se pierde fuerza. Así es como alguien empieza a traicionarse en silencio, pero la precisión no es rigidez, es orden, es tener claro qué sí y qué no, no por lo que otros dicen, sino porque tú ya hiciste ese corte interno, porque viste el costo de dudar de ti, porque entendiste que cada vez que aplazabas tu intuición para agradar, lo pagabas con tu energía, y un día algo dentro de ti se hartó. No hiciste ruido, solo desapareciste.
Ese tipo de movimientos no se explican, se ejecutan. Y es ahí donde muchos tropiezan, quieren sanar, pero siguen dando explicaciones, quieren avanzar, pero continúan girando alrededor del juicio ajeno, quieren destacar, pero aún piden permiso para ser ellos mismos. La precisión no necesita gritar para incomodar. El verdadero posicionamiento nace cuando entiendes que tu tiempo es sagrado y que cada interacción debe alinearse con tus límites, no con tus carencias. Una mente precisa no entra en la trampa de justificar su valor. Sabe que cada palabra debe tener peso, que cada acto debe responder a una intención clara. Y cuando eso sucede, el entorno reacciona. Algunos se alejan porque no saben cómo lidiar con alguien que no se deja leer fácilmente. Otros se irritan porque ya no pueden controlarte a través de la culpa. Y algunos disfrazan su incomodidad de preocupación para hacerte dudar. Pero nada de eso tiene poder cuando tu interior ya está en orden. La mayoría no se posiciona, se acomoda. Adapta su postura al clima emocional del entorno. Dice que sí para evitar el rechazo, calla para no ser cuestionada y luego explota en privado por sentirse invisible. La precisión, en ese contexto, se vuelve una amenaza para el caos emocional de quienes aún no saben sostenerse solos. Pero no viniste a ser manejable, viniste a tener impacto. Y el impacto no nace de la complacencia, sino del enfoque. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no te sientes culpable por decepcionar a quien esperaba una versión más débil de ti. Ya no necesitas demostrar que mereces amor. Ya no insistes en encajar en entornos que te desgastan. Estás donde estás porque lo elegiste, porque algo dentro de ti ya no tolera seguir fingiendo, porque tu camino no necesita aprobación, necesita ser recorrido. Este tipo de posicionamiento no tiene que ver con orgullo ni con dureza emocional. Tiene que ver con autocontrol, con conocer tus propios códigos al punto de no permitir que nada externo los reescriba. Porque quien tiene claridad sobre lo que quiere, inevitablemente incomoda a quien todavía vive en modo supervivencia. Y si duele, que duela. Si incomoda, que incomode. La precisión también cumple una función, filtra, saca a la superficie lo que ya no debe permanecer y deja espacio para que lo que sí nutre pueda entrar. Se trata de eso, de dejar de malgastar energía intentando encajar donde ya caducaste y comenzar a moverte con la determinación brutal de quien ya no necesita aprobación, solo coherencia. En este punto, no necesitas más teorías, necesitas decisiones, porque el posicionamiento no se grita, se respira, se percibe en tus silencios, en tus límites, en tus ausencias, en eso que ya no toleras, aunque no lo expliques. Y si aún no te estás posicionando con precisión, alguien más lo está haciendo por ti, y créeme, no lo hará pensando en tu bien. Cuando alguien actúa sin avisar, incomoda. Y si además lo hace bien, desestabiliza. El silencio tiene esa capacidad, te vuelve impredecible. En un mundo donde todos exhiben cada paso, cada emoción, cada meta, hay algo profundamente disruptivo en guardar para ti lo más importante, no porque escondas, sino porque ya no necesitas validación. Esa es una de las señales más claras de enfoque real. No haces ruido, pero construyes. No hablas, pero avanzas. La estrategia no empieza con planes complejos, empieza con decisiones mínimas que casi nadie está dispuesto a tomar. ¿Con quién sí hablas? ¿Qué dejas de consumir? ¿Qué tipo de conversaciones ya no sostienes? ¿Qué distracciones ya no justificas? Cuando tu mente deja de dispersarse en 20 frentes al mismo tiempo, comienzas a entender qué significa tener visión. No una visión motivacional, sino una dirección innegociable. Silenciar no es callar por debilidad, es filtrar lo que sí merece ser dicho. El silencio no es pasividad, es una postura de poder.
Es cuando el otro no sabe qué estás pensando, qué estás preparando, qué estás dispuesto a tolerar. Es cuando lo que haces pesa más que lo que dices, y cuando tus movimientos ya no dependen de aplausos inmediatos. Quien sabe enfocarse no necesita probarse cada 5 minutos. De hecho, entre más se expande internamente, más se repliega externamente. Y aquí es donde entra el legado. No como una fantasía romántica, sino como una huella real. ¿Qué estás haciendo que pueda mantenerse en pie dentro de 5, 10 o 20 años? ¿Qué estás construyendo hoy que merezca ser recordado sin que tengas que estar explicándolo todo el tiempo? No necesitas ser famoso para dejar una marca. Necesitas claridad, la suficiente como para no sabotearte a mitad de camino. La suficiente como para no distraerte con recompensas temporales. Muchos se diluyen porque no saben priorizar. Y priorizar, cuando lo haces en serio, implica perder cosas. Vas a perder la aprobación de quienes esperan que seas más accesible. Vas a perder conversaciones que antes te entretenían. Vas a perder cierta imagen que tenías de ti mismo, una que encajaba perfecto con lo que los demás esperaban. Pero cada pérdida te devuelve algo más valioso: enfoque, control, dirección y una extraña pero poderosa paz, la de estar operando desde tu centro, no desde la reacción. ¿Alguna vez te has sentido más vivo después de apagar todo? Cuando dejas de exponerte tanto, emergen cosas que el ruido había sepultado. Tu mente se reconecta, tus ideas se afilan, tus límites se definen con precisión y desde ese estado piensas mejor, decides mejor. Todo lo que nace desde ahí, desde esa presencia silenciosa, tiene otro peso. No se trata de desaparecer, se trata de moverse con tanta intención que incluso tus ausencias comuniquen algo. No estás huyendo, estás eligiendo cuándo actuar, no por miedo, sino porque aprendiste a conservar energía para lo que de verdad importa. Cada conversación que evitas, cada impulso que dominas, cada tentación que dejas pasar sin remordimiento, es una inversión invisible. Nadie más la nota, pero tú sí, en tu enfoque, en tu orden, en tu fuerza. Imagina un día entero donde cada cosa que haces tiene propósito. Desde lo que ves hasta lo que eliges ignorar. Desde con quién hablas hasta lo que decides guardar solo para ti. Imagina una vida donde no necesitas explicarte a cada paso. Donde tu estrategia no está escrita, pero se intuye en cada decisión. Donde cada movimiento tuyo incomoda a quienes viven corriendo sin dirección. Ese es el poder del silencio. No porque te escondas, sino porque diriges. No porque abandones el juego, sino porque ahora eliges cuándo y cómo jugar. Eso es lo que deja huella, una acumulación de decisiones enfocadas, sostenidas en el tiempo, lejos del ruido, lejos de la dispersión. Mientras muchos se disuelven en 1000 caminos, tú avanzas por uno solo, con los ojos abiertos, sin necesidad de hacer anuncios. Porque al final, los que más ruido hacen no siempre son los que más logran. Y quienes parecen ausentes, muchas veces son los que están más cerca de dominar el juego. Cuando el mundo te diga que seas amable, prudente, accesible, calla. No por miedo, sino porque quien tiene un plan no necesita explicarse. El enfoque no se construye con motivación, se construye con estrategia. Así que, si esto te movió algo por dentro, no sigas navegando hacia el ruido. Quédate donde se piensa con frialdad, donde se actúa con intención. Suscríbete y empieza a construir tu poder en silencio.